Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a esta sección de Ciencia Natural, donde hoy vamos a elaborar una receta de un jabón para el acné o para pieles grasas. Antes, comentaros que nos encontramos en el espacio natural de Sierra Espuña, concretamente en el antiguo molino harinero de la pedanía del Berro, convertido en un hotel con encanto, un hotel rural como es el Hotel Bajo el Cejo. Os voy a adelantar un poquito los ingredientes con los que vamos a utilizar, pero antes bien me gustaría indicaros que necesitamos ciertas precauciones para elaborar este jabón. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con un reactivo, que es el hidróxido sódico, conocido por todos como sosa, con un pH muy alto y hay que tener muchas precauciones con él, sobre todo de salpicaduras. Bien, os muestro los ingredientes. Aquí tenemos el aceite de oliva, tenemos también lo que es el aceite de coco, tenemos también el hidróxido sódico que os comentaba, la sosa, y luego tenemos también un par de aditivos en polvo, que es el caso de la arcilla verde y de la alga espirulina, que además se produce en el entorno nuestro, aquí muy cerca, en Sierra Espuña. Y por último, pues tenemos el aceite esencial de árbol del té y un extracto vegetal, un extracto de una planta, concretamente del diente de león. Lo primero, como os decía, importantísimo, unas normas de seguridad, ¿vale? Vamos a proteger un poco las partes más posibles o más amenazadas a la hora de que nos pueda salpicar un poquito. Como os decía, el hidróxido sódico tiene un pH, es un alcalí, una base muy alto, y nuestras manos y nuestros ojos debemos protegerlos. Lo primero que vamos a hacer es verter el hidróxido sódico sobre el agua que ya tenemos aquí preparada y siempre con este orden, ¿vale? Para no provocar ningún tipo de reacción extraña o violenta, lo que hacemos es siempre el reactivo sobre el líquido, sobre el agua en este caso. Importantísimo, nada más verterlo, comenzar a moverlo. Y lo digo siempre, si de pronto nos despistamos, tenemos una llamada telefónica y desatendemos esto, cuando volvamos es para tirarlo, tenemos una piedra. Entonces es muy importante. Y luego lo siguiente, la precaución, es retirar la nariz de él porque desprende unos vapores por una reacción conocida como exotermia y tenemos que evitar no respirar esos vapores. Podéis hacerlo en el balcón de casa, en el patio, donde queráis, junto a una ventana, pero no respiréis. Son vapores que apenas duran un minuto, pero son importantes el no respirarlos. No lo podéis ver ni notar, pero ahora mismo el recipiente ha alcanzado más de 70 grados de temperatura, esa es la reacción exotermia, ¿vale? Lo que ha conseguido es elevar enormemente la temperatura de un agua que estaba a temperatura ambiente, la ha subido a esos 75-80 grados aproximadamente. Bueno, pues ya tenemos esa primera parte. Antes también me gustaría deciros, como otra norma de precaución, esto es un pequeño truco, y es tener cerca, cada vez que elaboréis jabón con hidróxido sódico, tener cerca siempre vinagre de mesa. ¿Por qué? Porque en el momento que notéis un pequeño que pica un poquito la piel, ya está significando que nos ha salpicado. Y en ese momento simplemente nos enjuagamos esa zona con vinagre y se neutraliza el efecto, ¿vale? Estamos hablando de un ácido contra un alcalí o base. Y bien, ya tenemos aquí, como decía, el hidróxido sódico disuelto en el agua, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mezclar nuestro aceite de oliva y el aceite de coco. Y para que se produzca una buena mezcla entre ambos, ¿vale? Una buena saponificación o emulsión, pero vamos, el nombre técnico es saponificación, debemos intentar que ambos casos estén a una temperatura, ambos líquidos estén a una temperatura muy parecida, en torno a unos 40, no importa que 38, 40, 41, 42, en ese margen nos podemos mover. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a templar un poquito ese aceite, mientras va bajando la temperatura del hidróxido sódico, que va a ser muy rápida porque tenemos muy pequeña cantidad. Cuando hacemos 1 kilo, por ejemplo, de jabón, pues hay que esperar mucho más tiempo. Así que simplemente mezclamos bien. Quería deciros también que os he mostrado el aceite de coco, que ya lo he puesto ahí,
pero tener en cuenta que dependiendo de la época del año lo vais a encontrar sólido, y eso es muy importante, ¿vale? El funde a partir de los 27 grados se vuelve líquido, pero por encima de eso, o sea, por debajo de esa temperatura se mantiene sólido, y eso es importante, ¿vale? Que no os asustéis y ya está. Ahora mismo tenemos los cazos prácticamente, tenemos este cazo con los aceites, y entonces lo que hacemos es verter la parte del hidróxido sódico con el agua, verterlo sobre los aceites. Ahora sí que vais a apreciar cómo va cambiando ese color, ¿vale? En el momento que empieza a emulsionar, empieza a saponificar, van pareciendo un poco, cada vez se van pareciendo más a unas natillas. Ya está cambiando, empieza a espesar, empieza terminando pareciéndose mucho, como os decía, unas natillas. Pero es importante saber en qué momento es el ideal para poder añadirle los aditivos. Recordar que estamos trabajando alrededor de los 40-42 grados, eso es importante. Sobre todo para que cuando añadamos los aceites esenciales no los perdamos por evaporación. Pero hay otro punto que es importante y que esto es necesario verlo, y es ese punto en el que ya parte de la sosa se ha neutralizado con los aceites, se ha equilibrado un poco, la fórmula ya no tiene un pH tan alto, y ese es el momento en añadir los aditivos. ¿Por qué? Porque es cuando menos los quema, cuando menos los estropea ese pH tan alto. Ese punto se conoce como punto de cuajo o punto de traza, que los que visteis el programa de cuando hicimos jabón para lavadora, seguro que ya habéis aprendido a reconocerlo, pero en este caso quiero que lo veáis ahora. Y es una manera muy sencilla de reconocerlo, es coger una cuchara o incluso con la misma batidora y dejar caer un poquito de esa gotita, ese chorro encima del líquido. Si esas gotas que estamos dejando caer permanecen en la superficie del líquido, ya tenemos nuestro punto de cuaja o trazo. Ese es el momento en el que corresponde añadir los aditivos. Si no, seguimos batiendo un poquito hasta que alcancemos ese punto. Como le falta un pelín, vamos a batir un poquito más. Pero prácticamente ya está muy cerca de alcanzar ese punto que os digo, que técnicamente se conoce como punto de cuajo o punto de traza. Que ni más ni menos lo que nos está indicando es ese punto de saponificación en que ya empieza a neutralizarse esta emulsión. Vamos a hacer una pequeña prueba para que a ver si podéis verlo bien, porque es muy importante. Si yo cojo un poquito y lo dejo caer, el dibujo se queda, permanece en la superficie. Lo voy a hacer de nuevo para que se aprecie. Se aprecia muy levemente porque es muy sencillo, pero sí que veo el dibujo que acabo de hacer. Ya me está diciendo, de hecho la densidad ya se nota que no es tan fluida. Pues este es el momento en el que añadimos nuestros aditivos. Os recuerdo, arcilla verde, ¿vale? Es secante, es desintoxicante y al mismo tiempo es secante, ¿vale? Pensar que al final el acné o la piel grasa lo que está haciendo es como una supuración, una generación excesiva de sebo. Entonces lo que vamos a hacer con esto es desinfectar y al mismo tiempo absorber ese exceso. Y por otro lado, el último polvo, que es el alga espirulina. Pensar que estamos hablando de un alga que según algunos estudios hablan de que lleva más de 3.600 millones de años en el planeta Tierra. De hecho, parece ser que es una de las protagonistas de que el oxígeno se diera en el planeta. Fijaros si es importante, ¿vale? ¿Y qué funciones cumple? Bueno, pues rica en minerales, es rica en vitaminas, es desintoxicante también, entonces va a mejorar muchísimo esa piel nuestra que se deteriora por el efecto de un exceso de grasa, ¿vale? Incluso por bacterias. Tenemos un aceite esencial que yo considero que es el aceite esencial de árbol del té, que para mí es, bueno, pues el específico o el especial. ¿Por qué? Porque es fúngico y es bactericida.
Al final, en todo ese sebo, en esos granitos que se producen, pues lo que estamos es un desarrollo, lo que estamos viendo es un desarrollo de bacterias. Entonces, qué mejor que el árbol del té para contrarrestar ese efecto. Un poquito. ¿Vale? Y por último vamos a utilizar una planta que es el diente de león, considerada una planta depurativa hepática, ¿vale? Y al mismo tiempo regenera muy bien los tejidos y los desinfecta, que es el diente de león, ¿vale? Un poquito más y ya está. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es integrar todos esos ingredientes en nuestra batidora. Va a cambiar el color, de hecho luego veréis que vuestro jabón pues tiene un color verde precioso, una chulada. Y ahora os contaré un poco el proceso que tenemos que seguir a continuación de aquí. Bueno, esto ya está muy bien integrado, es lo importante que todo se mezcle bien. Y recordad, por favor, los aceites esenciales, no ponerlos nunca por encima de los 40 grados centígrados, ¿vale? Si no, terminaremos perdiéndolo. Vale, vamos a limpiar un poquito para aprovechar al máximo esta chulada de jabón, que todavía no lo es, pero de aquí a unos días se va a convertir en un jabón que nos va a ayudar muchísimo a purificar nuestra piel, a desinfectarla y ayudarnos con ese problema que a veces es tan grave, sobre todo cuando se vive durante la adolescencia, ¿vale? Que es el acné. Muy bien, mirad, he preparado un par de recipientes para envasar. Vamos a hacer como 2 pastillitas pequeñas, ¿no? A modo de muestra. Un pequeño truco, ¿vale? Es para que después no os cueste desmoldarlo, es untar un poquito del mismo aceite que hemos utilizado, sea de oliva, sea de coco, untamos esos recipientes levemente, eso solamente un poquito, ¿vale? Lo estamos engrasando, como si fuese un molde de horno, ¿no? Lo estamos engrasando y de esa manera vamos a conseguir que después nuestro jabón nos resulte mucho más cómodo extraer. Y ahora pues vamos a verterlo. En estos 2 moldes, que después podamos, pues eso, dejarlo que coja esa forma, que no nos viene mal esa formita de pastilla. Una pastilla de unos 60 gramos aproximadamente es lo que va a salir, un par de pastillitas, ¿vale? Bueno, y ya estaría. Ya lo tenemos. Lo dejamos así, sin tapar. Va a tardar aproximadamente unas 48 horas en estar listo para ser desmoldado. Lo podemos sacar y a partir de ese momento, en un lugar pues sin exceso de humedad, que no le dé la corriente de aire, en cualquier sitio, en un armario, donde queráis, dejáis esas pastillas curar durante un mes. Eso es muy importante, ¿vale? Es el proceso que dura ese mecanismo de la saponificación. El hidróxido sódico va desapareciendo de nuestro jabón, se va transformando en un estearato sódico que no es ni más ni menos que una sal limpiadora. Es decir, no hay ningún peligro una vez hayamos respetado ese plazo de seguridad de 30 días. ¿Vale? Y ya está, con esto ya está. ¿Cómo se utiliza? No, importante, ¿cómo se utiliza un jabón terapéutico? Esto es muy importante, que habitualmente nadie nos lo explica. Mirad, voy a retirarme las gafas. Os tenéis que generar un poquito de espuma con él, sea con una esponjita, sea con la propia pastilla, generáis un poco de espuma con él y os aplicáis la espuma donde la necesitéis durante un par de minutos, tiempo suficiente, ¿vale? Estáis como si fuese una crema, os estáis masajeando con esa espuma que habéis generado a partir de vuestro jabón. Una vez transcurridos esos 2 minutos, todos sus principios activos que le hemos incorporado, que no son pocos, van a pasar ya a su piel, a vuestra piel, y van a hacer su función, van a cumplir con su función. Entonces, ya podéis enjuagaros tranquilamente. Mi recomendación después es porque os pongáis alguna crema hidratante, ¿vale? Porque produce cierta sequedad, aunque si la piel es excesivamente grasa, ni la necesitáis, ¿vale? Y ya está. Recordad que tenéis nuestro correo electrónico, que cualquier idea, cualquier cosita, una duda que os haya surgido, algún otro tipo de jabón que queréis que hagamos, escribirnos, ¿vale? Y nada, me despido de vosotros
aquí, terminando un poco de organizar este jaboncito especial que hemos creado.